¿Qué tal, chicos? Nuevamente, bienvenidos otra vez. Hoy el tema que vamos a estudiar es el tema de músculos. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos hablado de las articulaciones y había dos tipos de articulaciones que tenían movimientos, ¿sí? Que eran las anfiartrosis, que son las semimóviles, y las diartrosis, que eran las móviles y que eran las más complejas. ¿Por qué se hacen móviles las articulaciones? Y porque están sometidas a la acción de los músculos. Vamos a aclarar un detalle simple, ya va a ser mejor desarrollado más adelante. Los músculos son órganos que están formados por un tejido, que es el tejido muscular, que a su vez, como todo tejido, está formado por células, las células musculares. La célula muscular tiene una capacidad de modificar su longitud. Significa que se puede acortar o estirar. Los fenómenos que explican este acortamiento y este alargamiento son los fenómenos de contracción cuando se acorta y de relajación cuando se alarga. Entonces un músculo puede hacer estas dos cosas, contraerse o relajarse, y en base a eso, al estar relacionados muchos de ellos con las articulaciones, permiten los movimientos de cada una de ellas. Pero antes aclaro que hay tres tipos diferentes de músculos. El llamado o los llamados músculos estriados esqueléticos, que son los más numerosos en cuanto a lo que van a tener que estudiar y que se encuentran en todo el cuerpo, son los llamamos voluntarios, lo que en general usamos para hacer los movimientos, para trabajar, para hacer deportes, etc. Tenemos el llamado músculo cardíaco, también se lo puede llamar estriado cardíaco, que va a encontrarse únicamente en el corazón, y el músculo liso, que está también en todo el organismo, formando las paredes de los llamados vasos sanguíneos, las arterias y las venas, que son cilindros musculares, y los órganos internos. Acá con órganos internos quiero decir, por ejemplo, los órganos digestivos, respiratorios, genitales, urinarios, ¿sí? En todos estos últimos casos, en el caso del corazón, los vasos sanguíneos y los órganos internos, estos son involuntarios. Nosotros no podemos con la voluntad, por ejemplo, acelerar la frecuencia cardíaca o disminuirla. No podemos contraer un vaso sanguíneo o relajarlo en forma voluntaria, ¿sí? Hay un fenómeno de vasodilatación, que cuando se aumenta el calibre por relajación de las paredes, que cuando uno se enrojece, cuando te da algo de vergüenza, por ejemplo. Si uno pudiese manejar los vasos sanguíneos, podemos hacer un montón de cosas sin que nos dé vergüenza, pero no se puede manejar porque son involuntarios. Ahora, como en los más importantes en cuanto al estudio, sobre todo en la primera materia, que es crecimiento y desarrollo, van a tener que estudiar, vamos a hablar un poco de los músculos estriados esqueléticos, los cuales vamos a ver que hay simples, cuando son una sola masa muscular, o compuestos, cuando en la constitución hay más de una masa muscular. Los simples habitualmente tienen un cuerpo, la gran mayoría en los extremos tienen cordones de tipo fibrosos, que son los tendones, que cuando uno, por ejemplo, hace así, extiende los dedos y se levantan estos cordones, estos son tendones. Hacemos así, estos son tendones. El famoso tendón de Aquiles, ese cordón fibroso que llega hasta el talón, eso está en el extremo del músculo. Característica fundamental, el tendón no se estira, no se relaja ni se contrae, permanece siempre la misma longitud. De que se contrae y se relaja, repetimos, es el músculo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo músculos compuestos? Tengo dos grandes variedades. Primero, cuando encontramos, por ejemplo, un músculo formado por dos masas paralelas, en paralelo, cada una con un tendón, pero en un momento se mantienen unidas y en el otro extremo tenemos otro tendón. Al tenerse así en paralelo, tengo un músculo tipo bíceps. El prefijo bi significa dos. Ceps viene de céfalo, que es cabeza. O sea, tenemos que un músculo tipo bíceps es un músculo formado por dos cabezas musculares en paralelo
con una masa común y un tendón común en el extremo llamado terminal. Ahora, si en lugar de tener dos, tenemos una tercera masa muscular, tenemos un músculo tríceps, tenemos tres cabezas con una masa común. Y también tenemos la posibilidad del llamado músculo cuádriceps, que tiene cuatro cabezas en paralelo y un solo tendón terminal. Todos conocen los ejemplos: el bíceps braquial, que es el músculo que tenemos en la cara anterior del brazo, el tríceps braquial, que está en la cara posterior, y el cuádriceps, que es el único en el organismo, que está en la cara anterior o región anterior del muslo. Ahora puede pasar lo siguiente, que en lugar de estar en paralelo, estén en serie, o sea, uno siguiendo al otro. Por lo tanto, no comparten las masas y se encuentran unidos entre sí por un tendón intermedio. Entonces, a este tipo de músculo, que morfológicamente es diferente a los que vimos previamente, a esto se le denomina músculo digástrico. El prefijo di también significa dos. Gástrico viene de gastro o vientre, donde tengo dos vientres en serie, uno seguido del otro, con un tendón intermedio que los une. Hay un músculo digástrico en el cuello que se llama justamente digástrico, que va de la parte de la cabeza a un huesito que está, o sea, hasta la mandíbula, pasando por un huesito que está en la base del cuello, que se llama hueso ioides. Es el músculo digástrico, pero ya lo vamos a estudiar. Y tenemos una variedad de esta última, en que tenemos más de dos, de 3 a 5. Acá pongo un ejemplo de 4. ¿Ven? Hay 4 masas musculares separadas por 3 tendones intermedios. ¿Sí? A este tipo de músculo se lo denomina poligástrico. Poli significa que tiene 3 vientres o más. Y el ejemplo es el recto mayor del abdomen. El recto mayor del abdomen es el que conocen todos y que le dicen que son los ravioles que tenemos en la panza, o los cuadraditos, la tabla de lavar, todo lo que ven que los hombres, sobre todo que los tienen bien desarrollados, son los cuadraditos que están acá en la región anterior del abdomen, los cuadraditos de la panza. ¿Sí? ¿Por qué digo 3 o más? Bueno, este músculo, que es el único también en su especie, en cada persona puede variar el número. Hay personas que tienen 3, hay personas que tienen 4 y personas que tienen 5 vientres, siendo el mismo músculo, y no va a variar en la función. Por ahí, lo que puede llegar a ser hasta cómico, si se quiere, es que en la misma persona, como son dos músculos, uno derecho y uno izquierdo, a lo mejor uno tiene 4 vientres y otro tiene 5 o 3, y cuando lo ejercita le queda totalmente asimétrico. Pero, repito, independientemente de que sean 3, 4 o 5 vientres, la función del músculo va a ser la misma. Es solamente variación anatómica. Copien este primer pizarrón, queridos. Y vamos a ver entonces ahora, para ir cerrando un poquito esta primera clase de músculos, cómo son las inserciones musculares. ¿Qué es una inserción muscular? Es cómo se adhieren al hueso. Es lógico, porque para que yo pueda realizar un movimiento, una articulación, el músculo debe estar mínimamente unido, adherido a los 2 o más huesos participantes de la articulación, para que al contraerse se puedan mover. En el sentido, vemos tipos de músculos de acuerdo a sus inserciones, donde acá veo el hueso, y lo que explicamos hoy, por ejemplo, la forma que tiene de adherirse al hueso por un tendón. Ese cordón fibroso se adhiere por tejido conectivo. Decimos que tiene una inserción de tipo tendinosa. Eso lo aclaro porque en el libro después va a ver, se dice, se inserta en tal accidente óseo por un tendón o presenta una inserción tendinosa en tal superficie del hueso. Pero no todos los músculos se insertan por tendones. Algunos directamente el músculo
Las células musculares se adhieren sobre la superficie del hueso, como la carne pegada al hueso. A eso hablamos de inserciones musculares. El músculo en sí se inserta en el hueso, en una amplia superficie en general. Y en otros casos, se hace una inserción de tipo aponeurótica. ¿Qué es una aponeurosis o fascia? Es una membrana fibrosa, una lámina de diferentes grosores. En general, todos los músculos están cubiertos, hay excepciones en los que no, por una membrana fibrosa que es su aponeurosis o su fascia, que cumple la función realmente de mantener la forma, inclusive cuando se contrae, para que se abulte y no se contraigan partes más o partes menos. Mantienen la forma. En algunos casos, la masa muscular queda envuelta en esa membrana, en esa aponeurosis, y la aponeurosis sigue hasta adherirse a alguna superficie ósea. Por eso que algunos músculos presentan inserciones de tipo aponeuróticas. ¿Sí? Ojo, no siempre van a ser las aponeurosis parte de los músculos. Hay aponeurosis en el cuerpo que no son parte de ellos. Puedo dar ejemplo, la aponeurosis superficial. ¿Qué es esto? La aponeurosis que está debajo de la piel, que le da un cierto sostén, una cierta firmeza. Yo agarro la piel acá, por ejemplo, y estiro hasta ahí nomás. Hay una resistencia. Eso es porque está la aponeurosis. ¿Sí? Si no estuviera ella, la piel se estiraría mucho más allá de lo que puede hacerlo. La aponeurosis superficial es un ejemplo de una aponeurosis que no es parte del músculo. ¿Sí? Entonces, para más o menos cerrar el tema, cuando se producen los movimientos, es algo que es fundamental tener en cuenta. Si yo tengo una articulación X, vamos a poner el codo, que es la más simple de estudiar. Yo contraigo músculos de un lado de la articulación para hacer un movimiento, yo sé que hay otros músculos del otro lado. Estos indefectiblemente van a tener que estirarse, relajarse. Eso es algo que es fundamental. En cada movimiento se contrae un músculo de un lado, del otro lado se debe relajar. Si no, piensen, ¿qué pasaría si contraigo de los dos lados? Uno tira por un lado, otro tira para el otro, quedaría en el medio y no se haría el movimiento. ¿Sí? Y otro detalle, también hay lugares, la mayoría podríamos decir, que hay más de un músculo en relación con la articulación, donde los dos o más tienen la misma función, pero siempre hay uno que prevalece sobre el resto. Entonces aquí hay conceptos que son fundamentales a tener en cuenta. Primero, las inserciones, independientemente sean tendinosas, musculares o aponeuróticas. Aclaro que no terminé estos dibujos, ¿por qué? Porque en el otro extremo podría haber cualquiera de ellas, o sea que eso va a ser individual para cada músculo. Un músculo se inserta en un hueso, se inserta en otro, y de acuerdo a la función que tiene, ya en el libro te dice dónde nace y dónde termina. En el sentido, la inserción de origen se llama inserción proximal o origen, ¿sí? Y la otra inserción se llama inserción distal o terminación, ¿sí? O dice nace y termina. Es válido en todos esos aspectos. A la inserción proximal o origen se llama el punto fijo, porque ese es el hueso que queda quieto en el movimiento. Por ende, que la inserción distal es el punto móvil, ¿sí? Porque es el hueso que se va a acercar al otro en el movimiento. Espero que me vayas siguiendo. Ahora, les dije que hay ejemplos en que hay más de uno, por eso puse 2 de un lado de la articulación y 2 del otro lado. Pongo el movimiento, de ejemplo, para ver que ustedes, si estuvieran presentes, lamentablemente no están, yo les preguntaría, ¿cuáles son los músculos que se contraen en este movimiento? Y ustedes me van a decir el rojo y el violeta. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cuáles son los que se relajan? Y se relajan el verde y el azul, me van a decir, porque son esos los que no están funcionando. Me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta el tamaño muscular, lo puse exagerado, de los dos parece que el que tiene más masa, el que más fuerza realiza, es el músculo rojo, ¿ven?
Entonces, teniendo en cuenta que ustedes van a ver que hay dos o más músculos en la misma función, hay uno que es el más importante. Y a ese se le da el nombre de músculo agonista, por ser el principal en la función muscular, en la contracción, en las funciones de esa articulación. Mientras que quien lo ayuda, que tiene la misma función pero con menos potencia, es su sinergista, o sea, sería el accesorio, lo ayuda al agonista. Por ende, los otros dos que se deben relajar son los antagonistas, o sea, son los opuestos, ¿sí? Los que deberían relajarse, los que si se contrajeran, se opondrían a esto, entonces no me dejarían mover. Y hago una aclaración. Yo puse estos ejemplos de agonista, sinergista y antagonista porque estoy estudiando este movimiento, Porque si ahora le cambio la flecha y digo, vamos a ver el movimiento inverso, o sea, en este caso el de extensión, ¿sí? Ahí, ¿qué me dirían ustedes? ¿Se contraen estos dos? Claro que no. Se contraen el azul y el verde y estos dos se relajan, ¿Me siguen? Porque de esta manera entonces me dirían, bueno, en este movimiento que participan el azul y el verde, ¿qué es el azul? Ustedes dirían el agonista por ser el principal. ¿Qué es el verde? El sinergista. ¿Qué son el rojo y violeta? Sus antagonistas. O sea, quiero cerrar la clase diciendo que agonista, sinergista, antagonista se le va a dar al músculo, o los músculos mejor dicho, teniendo en cuenta qué movimiento estamos estudiando. Porque un músculo puede ser sinergista o agonista en un movimiento, pero a su vez es antagonista en el movimiento inverso. Nos vemos la próxima. Conclusión.